Ahí en Éxodo capítulo 8, ¿lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 20. Éxodo capítulo 8, versículo 20, dice así la palabra del Señor. El Señor dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: el Señor ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y el Señor lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos al Señor nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios como Él nos dirá. Versículo 28, último versículo que vamos a leer. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo, y gracias por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Digo solo el que lo cree para no comprometerte. No digas amén si verdaderamente no lo crees. Amén significa así sea. 400 años de esclavitud estaban a punto de llegar a su final. Los hebreos, el pueblo de Dios, estaban esclavos en Egipto porque hace 4 siglos atrás vino un hambre sobre la tierra, ese hambre, esa crisis que cada cierto tiempo viene sobre la tierra. Y mientras todo el mundo estaba sin alimentos, había un país, o mejor dicho, un imperio, representado en un país que es el país de Egipto. Mientras que todos tenían escasez, Egipto tenía provisión. No porque sí, sino porque un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre sabio, temeroso de Dios, llamado José, trajo sabiduría sobre ese país. Interpretó unos sueños, en definitiva, gracias a José, gracias a Dios, pero gracias a José había alimento allí en Egipto. Y entonces, pues, como los hebreos no tenían dónde comer, decidieron refugiarse en Egipto. Y entonces allí José, que era hermano, eso es otra historia que podríamos hablar en otro momento, les dio ayuda. Y lo que aparentemente empezó bien, acabó mal. Egipto representa al mundo. Más que al mundo, a los principios de este mundo, a cómo se guía, cómo se está llevando este mundo, a la moralidad del mundo. Y tenemos que saber que cuando nos refugiamos en el mundo, aparentemente estamos bien, pero escuchen todos los que aquí están, acabamos mal. Cuando nos refugiamos en el mundo, vivimos conforme al mundo, conforme a la moralidad de este mundo. Qué bueno es que al principio todo va bien,
Pero te voy a hacer un spoiler, te voy a contar el final de esta historia. Quien se refugia en el mundo acaba mal al final. José, con la mejor de las intenciones, hizo habitar a los hebreos en la tierra de Egipto, en un lugar llamado Gosén. Quédate con este nombre. Dice la Biblia en Génesis 45:10, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Gosén era un territorio, una ciudad de Egipto, con una tierra fértil adecuada para el ganado. Casualmente, la ocupación principal de los hebreos en ese momento. Era la mejor ciudad de Egipto. Ahí les he puesto una foto de lo que es Gosén. Todo esto es Egipto. Fíjense Gosén, qué verdito, ¿verdad? Allí al lado del Nilo, el Nilo, un río enorme. Y era el mejor lugar de Egipto. En Génesis 47:6, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra es habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Faraón le dijo a José, no pasa nada, tráete a toda tu familia, tráete a todos los hebreos y que habiten en lo mejor de la tierra. Le vamos a dar lo mejor de Egipto. Porque Egipto, el mundo, siempre te ofrece lo mejor. Te ofrece aparentemente lo mejor. El mundo y sus placeres se presentan delante de nosotros como algo bueno, como algo agradable y como algo codiciable. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, un árbol que Dios había prohibido comer. Un árbol que Dios había dicho, mira, aquí están ustedes en un paraíso, en un Edén, en un territorio enorme, lleno de miles de árboles que dan fruto, puedes comer de todo árbol menos de este. La visión que ellos tenían de ese árbol, que representa el pecado de ese árbol, era mala. Pero Satanás, disfrazado de serpiente, que la serpiente era astuta, se acerca a Eva y mantiene una conversación y Satanás logró que Eva cambiara su visión sobre el pecado. De verlo como algo malo, algo que le iba a alejar de Dios, de repente dice este texto, y la mujer, que Eva, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Bueno, agradable y codiciable. Los creyentes tenemos que entender que lo único bueno, agradable y perfecto es cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida. No es otra cosa. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no te conformes a este mundo, hombre. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo quiere hacerte ver bueno, agradable y codiciable el pecado, pero solo la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto para ti. Pero bueno, por un tiempo todo estuvo bien allí en Gosén. Disfrutaban del ganado, disfrutaban de la tierra fértil, disfrutaban de todo. Todo iba bien hasta que el faraón que tenía favor con José muere. Ese faraón que le dijo a José, tráete a tu familia y que habiten en lo mejor de Egipto, muere. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y este faraón se da cuenta de algo, que aquel pueblo que años atrás fue hacia Gosén pidiendo auxilio y el anterior faraón les dio lugar, ahora se da cuenta de algo y es que se han multiplicado, han crecido. Ya no es un pequeñito grupo que había venido de tierras lejanas, ahora se están haciendo grandes. Y entonces este faraón nuevo tiene temor porque dice, ellos son tan grandes que si algún enemigo va a venir a luchar contra nosotros y los hebreos se unen con ese enemigo, nos van a aniquilar. Así que vamos a hacer una cosa, dice el nuevo faraón, vamos a esclavizar a los hebreos. Y empezaron a esclavizarlos para que no se uniesen a ningún enemigo. Y lo que empezó con risas y fiestas en Egipto, acabó con lloro y angustia. 30 años aproximadamente de placer en Gosén para 400 años de esclavitud. Creo que a algunos les suena esta historia. Porque así es el mundo. Así es el pecado. Te da un momento de placer para toda una vida de esclavitud.
Pablo le dice a la iglesia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Mira, disfrázalo como quieras, excúsate como tú quieras, pero al final, quien peca, muere. Al final, la paga del pecado es la muerte. El pecado pasa una factura demasiado alta, que es la muerte. Y los hebreos acabaron siendo esclavizados, acabaron siendo oprimidos, pero llegó un momento que Dios les sacó de esa esclavitud. Y yo me hago alguna pregunta, ¿por qué Dios les sacó de la esclavitud? Si al final fue decisión de ellos ir a Egipto. Si al final ellos no consultaron a Dios a la hora de dónde me voy a refugiar. Al final fue la culpa de ellos haber acabado ahí. ¿Por qué Dios ahora tiene que enderezarlo? Oye, porque el Señor es bueno. La Biblia dice en Éxodo capítulo 3, versículo 7, dijo luego el Señor, miren este texto, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Bien he visto significa conozco perfectamente la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Lo primero que dice este texto es que el Señor ha visto la aflicción del pueblo, porque el Señor no es ajeno a la aflicción de sus hijos. Él está atento, Él conoce perfectamente el sufrimiento. Hola, guapa. Él conoce perfectamente el sufrimiento de los hijos. Y estoy hablando, intentando que entiendan, sobre todo el pueblo venezolano, que Dios no es ajeno al sufrimiento, que Dios no está mirando para otro lado, que Dios no está desinteresado de lo que está pasando. La Biblia dice que Dios ve, conoce perfectamente la aflicción del pueblo. Y entonces aquí me surge una pregunta. Yo no sé si tú le haces preguntas a Dios. Yo creo que a mí mi cabeza me va a 1000 por hora porque le doy muchas vueltas a las cosas. Si Dios conocía la aflicción, ¿por qué tardó tanto en liberarles? ¿Por qué esperó 400 años en traer liberación? ¿Por qué si al final Dios sabía que los iba a liberar, por qué no lo hizo desde el primer momento? ¿Por qué dilatar esta agonía tanto? ¿Por qué 400 años de esclavitud? Y yo encuentro dos motivos dos respuestas para esta pregunta. Lo primero es porque ya Dios lo había establecido así. Mira, cuando Dios llamó a Abraham para darle la tierra prometida, le advierte de estos 400 años. Años atrás de la esclavitud. Cuando no existía ni José, ni Jacob, no existía absolutamente ninguno de estos personajes, ya Dios sabía perfectamente de esta esclavitud. En Génesis capítulo 15, versículo 13 dice, entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. A Dios no le pilla por sorpresa el sufrimiento de su pueblo, porque Él lo ve. Dios conoce nuestros sufrimientos. Dios conoce nuestras angustias, nuestras desesperaciones. Es más, Dios era conocedor de esta esclavitud y aún así la permitió. No fue el autor de esta esclavitud, pero Él la permitió. ¿Sabes por qué? En más de una ocasión he intentado decirte que hay preguntas que no tienen respuesta, o que por lo menos no conocemos la respuesta. Y estas preguntas que no tienen respuesta, bueno, pues podemos o inventarnos una para no quedar de necios, o quedar de necios inventándonos una. Y como hay preguntas que no tienen respuesta, lo mejor es seguir confiando en el Señor. Pero en esta ocasión yo creo que sí hay una respuesta. Dios permitió el sufrimiento porque aún así era todo parte del plan de Dios. Recuerda una cosa, miren esto qué hermoso. Cuando Dios llama a Abraham, promete que le va a bendecir a él y que iba a ser de él ¿el qué? ¿Qué iba a ser a través de Abraham? Una nación grande, dice Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande. Y justamente, ¿dónde crees que se hizo esta nación grande? En la tierra de Gosén. En esos 400 años es donde esta promesa se llevó a cabo y empezaron a multiplicarse.
Aunque la esclavitud fue difícil, aunque la esclavitud fue dolorosa, fue un periodo en el que el pueblo de Israel creció en número y se consolidó como una nación. Tanto es así que el nuevo rey de Egipto les tuvo miedo. Antes de la esclavitud eran un pequeño grupo de personas inofensivas. Tanto es así que hasta el faraón le dio misericordia. José, mételos ahí en Gosén. Si son 4 gatos, hombre. Si es tu familia, ¿qué peligro puede traernos este grupito de personas? Mételos ahí en Gosén. Pero después del sufrimiento, era una nación tan grande y tan poderosa que el propio rey de Egipto les tuvo miedo. Aún en medio de nuestras mayores desgracias, Dios está llevando a cabo su plan. Pero ¿por qué tardó tanto en liberarles? Ya te he dicho el primer motivo, era parte del plan de Dios. Y el segundo es porque la mano de Dios, entiendan esto por favor, solo se mueve a través de la oración. El versículo 7 de Éxodo 3 dice: dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Cuando Dios escuchó el clamor, fíjate que no dice ni siquiera oración, el clamor de sus hijos a causa de los enemigos es cuando descendió para librarles. Yo espero que tú entiendas, que sé que lo sabes, que tu aflicción no mueve la mano de Dios, que tus problemas no mueven la mano de Dios, y no es porque Dios sea un insensible a tus problemas, no, es que para Dios tu problema no es su problema, porque Dios no conoce problemas, Él no conoce la palabra imposible. Los problemas no mueven la mano de Dios, la angustia no mueve la mano de Dios, la desesperación no mueve la mano de Dios, es el clamor, es la oración, es buscar su rostro lo que mueve la mano de Dios. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, ¿quién se tiene que humillar? Los impíos, los incrédulos. A veces oramos, Señor, que se humille. No, pero es que ya la Biblia nos dice quién se tiene que humillar. Dios dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para sacar al pueblo de la esclavitud, Dios usó a un hombre. ¿A qué hombre fue? Moisés. Bien, tienen la tarea hecha, muy bien, Moisés. Quiero ponerte en contexto porque vas a entender algo tremendo de lo que hace Faraón y de cómo lo vamos a conectar directamente con los tiempos de hoy. Pero para eso quiero enseñarte todo el contexto para que entiendas todo aquí. Dios quiere usar a un hombre llamado Moisés, un hombre que él mismo no se veía capaz, un hombre que él mismo se veía con unos ojos inferiores. Él mismo no se sentía capaz de llevar a cabo lo que Dios le tenía preparado. No es que no creyese en Dios. Moisés creía perfectamente en Dios. Sabía quién era Dios, pero no se veía capaz para llevar a cabo la obra de Dios. Moisés no se veía suficiente. Y en esa conversación que Dios tiene con Moisés al lado de una zarza ardiente, Moisés lo único que hace es ponerle excusas. Mira, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que yo soy menos, ¿por qué no llamas a otro? Es que yo no sé hablar, yo soy medio lento para el habla. En Éxodo 3:11 Moisés le dijo, pero ¿quién soy yo? Pero tú me has visto bien. Pero Señor, tú me has visto bien. Con la cantidad de gente, ¿quién soy yo? Y el Señor le dice, es que no se trata de ti, Moisés. Se trata de mí, que voy a ir en ti. No se trata de ti, Moisés, yo iré contigo. Así que vete a Faraón, que sale al río, le dice en ese texto que hemos leído, encima en su momento de placer, que sale al río. Párate frente a él y dile, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Todos sabemos la historia, cómo Faraón no se dio por las buenas ante el aviso que Dios le estaba dando. Así que Dios comenzó a obrar duramente. Porque Dios es lento para la ira, pero no quiere decir que no venga su ira. Y Dios envió un recadero, un mensajero llamado Moisés delante de Faraón y le dijo, cambia, trata bien a mis hijos. Deja salir a mis hijos, trae libertad sobre mi pueblo. Y que no. Y entonces envió lo que conocemos como las 10 plagas de Egipto. ¿Qué son las 10 plagas? ¿Alguien sabe lo que son las 10 plagas de Egipto?
Son 10 castigos, 10 juicios divinos que Dios trajo sobre Egipto con el fin de que Faraón dejase libre al pueblo de Dios. No las pongas ahí, las tengo pero no las pongas todavía. ¿Alguien sabe cuáles son las 10 plagas de Egipto? Por orden. A ver, Luis, que levantó la mano, la primera plaga. La de la sangre, especifica un poco más, porque yo sé que tú lo sabes, yo lo sé, muchos lo saben, pero algunos, ¿qué sangre me estás hablando, Luis? El río se llenó de... ¿Qué río, Luis? El río Nilo se llenó de sangre. El que había, el Nilo, te lo dije antes. ¿Cuál es la segunda plaga que Dios envió? No. No, hay una prédica muy buena que se titula Una noche más con las ranas. Las ranas es la segunda. Ponlo ahí, ahora sí, ponlo ahí. Vamos a ver. ¿La tercera cuál es? Claro, ahora es fácil. Los piojos. En algunas guarderías está esta plaga todavía. El Señor ya está trayendo un juicio divino en algunas guarderías. La cuarta plaga es las moscas. Se llenó todo de moscas. Moscas molestísimas, dice el texto. No piensa que es esa mosca que a veces yo a veces estoy aquí predicando y esa mosca va y viene y a mí me irrita. Yo por dentro estoy molesto, estoy incómodo, o estás sentado viendo la tele y esa mosca que te pasa por aquí. No. Estamos hablando de miles de millones de moscas molestísimas, dice el versículo. De ahí vino una peste en el ganado, donde empieza a morir todo el ganado. La sexta plaga fueron úlceras sarpullidos, ¿no? Lo dije a lo dominicano, es sarpullido, perdón, Me equivoqué, no sé por qué puse sarpullido. La séptima es granizo, la octava langostas, la novena plaga todo se oscureció, todo era tinieblas, y la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y así, una tras otra, en cuestión de unos cuantos meses, Dios envió 10 castigos sobre Faraón, con el fin de que Faraón cediese a la petición de Moisés de liberar al pueblo. Hay científicos, que no es lo mismo que decir la ciencia dice, no. Hay científicos que dicen, déjame las plagas ahí un momentito, por favor, porque vamos a aprender algo bueno. Hay científicos que dicen que no fueron castigos de Dios, esto no tiene que ver nada a la mano de Dios, simplemente dicen estos nuevos científicos que bueno, que lo que fue una secuencia de eventos naturales que se fueron dando para que ocurriese algo. Y ellos dicen, que escuchen, no tengan miedo a enfrentarse a estas teorías, aprendan, tengan valor de reconocer la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Te doy mi palabra, aquí no hay ni una sola contradicción, Dios no miente, antes te miento yo que te mienta este libro, créeme lo que te estoy diciendo. Este libro nunca te va a avergonzar, Dios nunca avergüenza a sus hijos cuando tú crees en esta palabra. Así que no te preocupes cuando alguien dice, no es que la ciencia dice, bueno, vamos a aclarar, algunos científicos. Y entonces dice que aquí no hubo ninguna mano de Dios, sino que simplemente, y es verdad, cada cierto tiempo el Nilo se llenaba de unas algas color rojizas, que tienen un nombre, ahora no recuerdo bien cuál era ese nombre, que cada cierto tiempo, igual que en el mar, a veces viene una oleada de algas y están aquí entre nosotros un tiempito, ¿verdad? Quizá aquí no tanto, pero en Tenerife a veces es insoportable, no te puedes ni bañar en las playas. Y en el río Nilo sucedía esto, que cada cierto tiempo venían unas algas rojas. Pero los científicos, o algunos científicos, dicen que lo que sucedió en este momento es que era en exceso esas algas. Tanto es así que el mar se veía rojo. No es lo que decía Luis, no es literalmente que el río se convirtió de sangre, dicen estos científicos, sino que las algas invadieron de tal manera ese lugar que parecía rojo. Claro, al haber tantas algas, los peces se murieron. Y los peces no sobreviven fuera del agua, pero las ranas sí. Así que, ¿qué hicieron las ranas? Salieron del río, quisieron sobrevivir, ya no se podía estar en el río, había cantidad, ponlo ahí, porfa, no lo quites, ponlo ahí, las ranas. Salieron porque ellas pueden sobrevivir fuera del agua, claro, pueden sobrevivir fuera del agua, pero no pueden sobrevivir en tanto calor ahí en la tierra de Egipto. Así que bueno, es cuestión de días que esas ranas, miles de millones de ranas que salieron del río Nilo empiecen a morir. Y empiezan a morir, se empiezan a podrir ahí en las calles de Egipto, en las casas de los egipcios, miles de millones de ranas, algo putrefacto. Lógicamente, dicen algunos científicos, eso trajo, pues lógicamente piojos.
La muerte, la putrefacción de esas ranas hizo que viniese una plaga de piojos, una consecuencia de eventos naturales. Esos piojos trajeron también moscas. Luego esa putrefacción, toda esa porquería que había muerta por las calles, trajo peste en el ganado, porque el ganado empieza a comer esas ranas, ya envenenadas, ya podridas. Entonces el ganado se empieza a envenenar y empieza a haber una peste en el ganado. Eso hace que gran parte del ganado muera y que el otro, dicen los científicos, entren en úlceras y en sarpullidos. Y como las personas también comían carne, también las personas empezaron a tener úlceras y sarpullidos. También dicen que de vez en cuando, no es normal, pero esas tormentas que a veces vienen en pleno verano, que el granizo simplemente fue una tromba de granizo que vino en ese momento. No fue un castigo de Dios, simplemente granizó como puede granizar en cualquier parte. En Egipto, lo dudo, pero vamos a darle un voto de confianza. Dice que granizó, eso arruinó toda la cosecha. Y como arruinó toda la cosecha, las langostas, que no estamos hablando de las langostas del mar que te comes en fin de año, estamos hablando de unos saltamontes incómodos, tienen la necesidad de comer, no hay, así que empiezan a moverse de un lado para otro porque ya se ha arruinado toda la cosecha y hay una plaga de langostas moviéndose de un lado para otro en busca de comida. Dicen que también hubo como un terremoto o algo similar que produjo la erupción de un volcán. Y puede ser, hay pruebas que dicen que en algún lugar de Egipto puede suceder esto. Yo estuve juntamente con Damaris ahí en La Palma cuando la erupción de aquel volcán y es verdad que todo se ponía gris. Nosotros nos quedábamos como a 100 kilómetros del volcán y aún así todo era ceniza. En Tenerife, en la casa de mis padres, llegaron cenizas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la plaga de la oscuridad, de las tinieblas, dicen estos científicos o algunos, que simplemente fue la erupción de un volcán que cubrió todo de tinieblas. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la muerte de los primogénitos? ¿Qué explicación le da la ciencia o algunos científicos a la muerte de los primogénitos? Yo te la doy. Recuerda que el granizo había destruido toda la cosecha, lo poco que sobrevivió, las langostas se lo comieron y solo quedaba un pequeño, nada de grano, muy poquito grano de muy mala calidad, pésima calidad. Encima contaminado con esas cenizas, con esa oscuridad, estaba prácticamente envenenado, por así decirlo, y como no había comida, entonces a los primogénitos, que eran los privilegiados, se les daba de comer el poco grano que había. A los demás a buscarse la vida. Sálvese quien pueda, pero los primogénitos son los bendecidos. Y entonces hay que darle el poco grano que queda. ¿Qué pasa? Que algunos científicos dicen que ese grano estaba envenenado, por eso se murieron. Bueno, está bien todas estas teorías, pero yo prefiero creer la versión de mi Dios. Yo no me niego a escuchar todas las versiones, pero yo prefiero quedarme con la versión de mi bendito Dios. Algunos me llaman iluso porque yo creo que nosotros venimos de Adán y Eva. Yo no creo que vengamos del mono, aunque algunos físicamente. Yo creo que venimos de Adán y Eva. Y muchos pueden venir con pruebas, con ciencia, que si el ADN, que si tenemos muchas características, que si somos similares, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo prefiero quedar de ignorante creyéndole a la palabra de mi Dios. Y si mi Dios dice que vengo de Adán y que vengo de Eva, yo lo creo. Y si mi Dios dice que Dios hizo derramar maná del cielo, yo lo creo. Yo creo que si yo miro para arriba y pido, Dios va a descender maná. Y yo creo en que si Dios dice que Él envió unas plagas, yo lo creo. Yo prefiero quedar de iluso, de ignorante, creyendo esta bendita palabra, que creerle a estos científicos, que no lo pongo en duda, pero yo prefiero creerle a la palabra de mi Dios. Porque aunque así fuera, vamos a darle un voto de confianza que se lo merecen, ¿verdad? Estos científicos que han salido ahora mismo de la universidad y piensan que se van a comer el mundo yendo en contra de Dios. Venga, vamos a darle un voto de confianza. Oye, pero qué casualidad que todas las plagas atacaron a Egipto menos a Gosén. ¿Dónde no fueron las moscas? ¿Dónde no fueron los piojos? ¿Dónde no fueron las ranas? ¿Dónde no cayó granizo? ¿Dónde no vino la ceniza? ¿Dónde no vino las langostas? ¿Dónde no hubo muerte de los primogénitos? En todo lugar menos en Gosén. ¿Quién habitaba en Gosén? El pueblo de Dios. Pero mira, algo sucede, van pasando las plagas y algo sucede en la cuarta plaga. En las plagas anteriores, Faraón le pedía a Moisés, mira, ora para que se acabe todo esto, por favor, ora a tu Dios. Moisés accedía. Hay un dato muy curioso,
y es que Moisés no oraba delante de Faraón, sino que salía de la presencia de Faraón. Él no le echaba perlas a los cerdos, y salía de la presencia de Faraón y oraba a Dios. Dios respondía, porque Faraón le decía, mira, ora a tu Dios para que acabe todo esto y entonces sí dejo salir al pueblo. Todos sabemos que no dejaba a nadie salir, nunca cumplía su promesa Faraón. Pero en la cuarta plaga, en la de las moscas, parece como que Faraón le empieza a ver los dientes al lobo. No sé si es la expresión correcta. Parece como que Faraón empieza a decir, uy, la primera conversación que yo tuve con Moisés, Moisés vino delante de mí, el Señor dice que deje salir a mi pueblo y la respuesta de Faraón es, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es el Señor? Pero ya parece que Faraón va conociendo al Señor. Y él dice, uy, esto se está poniendo feo. Así que intenta negociar con Moisés. Intenta negociar con los hebreos en la cuarta plaga. Y dice Éxodo capítulo 8, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Lo que Faraón le estaba proponiendo es que sirvieran a Dios en Egipto. Que sirvieran a Dios permaneciendo en Egipto. Y de esta misma manera sigue trabajando el mundo hoy en día en las personas. El enemigo te hace creer que puedes servir a Dios mientras sigues permaneciendo en Egipto, mientras sigues permaneciendo en el mundo. Y yo creo que eso todos sabemos que no es posible, ¿verdad? La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos decir que queremos adorar a Dios, pero también somos amigos del mundo. Esa es la mentalidad que hoy en día quiere meterte el mundo. Esa es la mentalidad de una generación de cristianos que no conoce a Dios, que piensan que pueden adorar a Dios en Egipto. Y eso no es así. Eso es Faraón quien lo ha planteado. La Biblia enseña que el Padre lo que está buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice la Biblia en Juan capítulo 4, versículo 24. Adorar es servir. Lo que el Padre está buscando es verdaderos servidores, verdaderos adoradores, no gente que adore pero que permanezca en Egipto. No gente que venga y que levante sus manos y de aquí quiera seguir permaneciendo en el mundo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Moisés? Cuando Faraón quiere negociar y decirle, venga, anda y ofrece sacrificios al Señor aquí en Egipto. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Moisés? La misma que debería ser la tuya. No. Éxodo 8, 26, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. Mi Dios es santo, Faraón, no te equivoques. Que tengas oprimido al pueblo de Dios no significa que vayas a oprimir a Dios, No te equivoques porque mi Dios es santo y esto no conviene. Moisés, que conoce a Dios, que se tuvo que descalzar porque era tierra santa donde estaba hablando, él conoce la santidad de Dios. Él sabe que no puede adorar en Egipto. Él sabe que no puede estar jugando con las cosas de Dios. Él sabe que no puede estar vacilando con las cosas de Dios, tratando las cosas de Dios de cualquier manera. Él le dice a Faraón, al hombre más poderoso del mundo, no te equivoques con Dios, No juegues con las cosas de Dios, le dice Faraón. Le dice Moisés a Faraón. Moisés sabe que no se puede adorar a Dios permaneciendo en Egipto. Así que Faraón, mira cómo es el mundo. Viendo que Moisés está tomando las cosas en serio, baja un poco el listón y quiere seguir negociando, porque así es Satanás. Quiere negociar contigo. Y ahora le va a proponer otra cosa. Primero le dijo, venga, va, te doy permiso para que puedas adorar aquí en la tierra. Y Moisés le dice, no te equivoques, Creo que tú no entiendes nada, tú no entiendes de qué va esta película, no te equivoques, Faraón. Faraón, viendo que la cosa va en serio, le propone esta segunda cosa. El versículo 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir. ¿Cómo yo os dejaré ir? Si es mi Dios el que me está enviando. Pero bueno, eso es harina otro costal. Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto. Ahora sí, cuando le has dicho que no, ahora cede en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí, dice Faraón. Lo que ahora les propone es que salgan de Egipto, pero que no se vayan muy lejos. Faraón quiere poner límites al servicio de los hijos de Dios. Y poner límites a Dios es la mentalidad de Faraón, es la mentalidad del mundo. Aquellos que le ponen límites a Dios y le dicen, hasta aquí, no voy a ir más lejos contigo,
Es la mentalidad del mundo. Yo te sirvo, pero hasta cierto límite. Yo te serviré siempre y cuando sea a mi manera. Como dicen algunos, yo soy creyente, mas no practicante. Yo te entrego mi vida siempre y cuando no afecte mi vida. Yo seré cristiano, pero yo pondré las normas. Seré cristiano, pero no me pidas que deje aquello, porque hasta aquí hemos llegado entonces. Yo te adoraré, pero voy a seguir coqueteando con el mundo. ¿Estás dispuesto a seguir a Dios, pero solo hasta cierto punto? La Biblia dice claramente en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El Señor no quiere algo de tu corazón, ni siquiera el 99% de tu corazón. Él quiere todo tu corazón. Él quiere toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y esto es lo principal que tienes que entender, es el principal mandamiento. No quieras seguir aprendiendo si no has entendido esto. A Dios no se le puede poner límites. Faraón estaba proponiendo una salida parcial, pero no una liberación total. Quería dejarles adorar mientras que él seguía teniendo potestad sobre ellos. Y así hay cristianos, adorando a Dios, pero el mundo sigue teniendo potestad sobre ellos. Tengo la ligera mala impresión que algunos creyentes han hecho caso a esta propuesta. Han salido de Egipto, pero no se han ido muy lejos. Porque a veces abandonar Egipto es fácil, pero alejarse de él no es tan fácil, no es tan sencillo. Salir de Egipto es fácil, pero alejarse es otra cosa. Algunas personas abandonan Egipto, pero no se van muy lejos de Egipto. Siguen teniendo algunas costumbres que le vinculan todavía. Tú los ves por la iglesia, pero algunas costumbres que tú le dices, ¿hueles a Egipto? No estás muy lejos de Egipto, ¿eh? Tienen algunos métodos, algunos hábitos, algunas prácticas, algunas tradiciones, algunas modas, algo que les va uniendo todavía a Egipto. Y aunque hayan salido de Egipto, no se han ido muy lejos de Egipto. Y este no es el deseo de Dios, ¿eh? Dios le dijo a Moisés que el pueblo tenía que irse. Éxodo 7:16, y dile, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. No se trata simplemente de acercarte a Dios, se trata de alejarte del mundo. ¿Sabes cuál es la palabra del año? Todos los años la RAE sino que propone una palabra que ha sido la palabra más usada, más viral. ¿Sabes cuál es la palabra del año? Polarización. Es la palabra del año 2023, polarización. Polarización se refiere a cuando ocurre el proceso de que dos puntos cada vez se alejan más el uno del otro, se están polarizando, cada vez se están yendo al polo opuesto, cada vez se están alejando más el uno del otro. Esta palabra es la palabra de moda entre tus amigos, entre los políticos, porque ellos quieren hacer énfasis. Miren cómo es la política. Ellos trabajan mucho en que si tú les votas a ellos, por consiguiente tienes que rechazar a ella. Estamos polarizados. ¿No has escuchado esta palabra en boca de todos estos? Polarizados. Y ellos nos hacen creer que si voto a este, tengo que rechazar a este. Los políticos usan esta palabra para generar división, separación entre el pueblo. Por eso en los plenos, en las reuniones que tienen, no lo vas a ver nunca buscando soluciones, sino atacándose los unos a los otros, porque eso los polariza. La Biblia dice, el Mateo 6:24, y abre tus oídos, ninguno, ese ninguno entras tú, entro yo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Jesús enseña que no se puede servir a dos señores a la vez. Porque si lo intentas, al final acabarás amando a uno, pero menospreciando al otro. Y en temas de adoración, en temas de servicio, hemos de ser tajantes. Te voy a decir una palabra que no te gusta, que te chirría, que te incomoda, que algunos se van a levantar y se van a ir. En temas de servicio a Dios, en temas de adoración, la iglesia ha de ser radical para con Dios. Y tenemos que ser serios.
para que no siga creciendo una generación de cristianos de cristal, para que no siga creciendo entre nosotros una generación que adora a Dios, pero sigue permaneciendo en el mundo. Para que no siga habiendo entre nosotros cristianos confundidos que piensan que Dios se agrada de una adoración cuando sus pies están en Egipto, cuando su vida le pertenece a Faraón. Eso sí, venimos el domingo a la iglesia y levanto mis manos y Jorge nos deleita con estas alabanzas preciosas y su piano y le adoro y le bendigo y gloria a Dios por ello. Espero que el resto de mi vida te siga viendo aquí adorando a Dios. Pero mientras tus pies no salgan de Egipto, esa adoración no vale. No conviene eso, dice Moisés. Si quieres servir a Dios, tienes que alejarte totalmente del mundo. No te equivoques, no se trata de que le adores, se trata de dónde le adoras. Sé honesto contigo. ¿A qué distancia estás de Egipto? ¿A qué distancia tu corazón está del mundo? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O estás obedeciendo a Faraón de no alejarte demasiado? Puedes adorar, pero no te alejes demasiado. Quiero que entiendas que la adoración, que el servicio a Dios, no es esto que estamos haciendo ahora. Entiende esto, por favor, sal de una mente religiosa. Quiero romper con toda atadura que se ha metido dentro de las iglesias y tenemos una generación que entiende que servir a Dios es venir un domingo al culto. Por favor, no reduzcan la majestuosidad de Dios por 1 hora y media de servicio. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Adoración es todo lo que hacemos en nuestra vida, no solo lo que hacemos el domingo. Tú puedes venir aquí y adorar y cantar y leer, pero lo que verdaderamente importa es qué vas a hacer y dónde vas a ir ahora cuando salgas. Toda nuestra vida tiene que ser adoración continua a Dios. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios. Adorar a Dios incluye cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos relacionamos, cómo pensamos, etcétera, etcétera, etcétera. Adorar a Dios es vivir 24 horas para Dios. Por eso hemos de alejarnos de Egipto tanto como podamos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te tienes que alejar de Egipto? Porque nuestro corazón siempre tiene la tendencia de querer volver a Egipto. Nuestros pensamientos es de continuo mal, dice la Biblia. Y somos como esa oveja, que siempre, no como la cabra, ¿no? Que siempre tira al monte. Y nuestro corazón, no me digas por qué, siempre tiende a volver a Egipto. Aún estemos en la bendición de Dios, a veces se nos viene por la cabeza esos potajitos de Egipto. ¡Wow! En Egipto cómo comíamos. A veces yo escucho conversaciones, ay, cuando yo estaba en el mundo, mira, para hablar así, vete al mundo, mejor disfrútalo. Y cuando verdaderamente te arrepientas, bienvenido a vida nueva. Por eso tienes que alejarte cada día más. Porque mientras Faraón dice, no te vayas muy lejos, Dios te dice, boga mar adentro. Adéntrate en las profundidades del Señor. El no ir tan lejos sigue siendo el planteamiento de Faraón para ti hoy. Adoro, pero sigo permaneciendo en Egipto. Me congrego, pero sigo viviendo en Egipto. Sirvo a Dios, pero también sirvo en Egipto. Y esto no es correcto. Lo siento, pero esto no es correcto. Dios no quiere tu adoración cuando tus pies están en Egipto. Dios no recibe tu adoración cuando tu corazón está en Egipto. Y me niego a seguir criando una generación de cristianos así, que ahora están aquí, pero que después a saber dónde van a estar. Que hoy están aquí y anoche dónde estaban. Que hoy hablamos con un gloria a Dios, aleluya, pero ¿y cómo hablabas? Creo que no sé si era Amy antes en la palabra a los servidores decía que ahora estamos aquí, pero ¿y qué hemos hablado antes de venir? ¿Cuáles han sido tus palabras antes de venir aquí? ¿Dónde estabas antes de venir aquí? ¿Dónde estaba tu corazón? Tómate las cosas en serio, porque con Dios no se puede jugar.
Algunos creyentes no quieren ir más lejos con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios demanda, y lo saben. Dios demanda. Y Dios sigue enviando plagas a este mundo caótico y todavía hay creyentes que siguen obedeciendo antes a Faraón y siguen sin irse lejos de Faraón. Yo no sé si tú estás ciego, ¿qué te pasa? Hablando en general, por favor, estoy hablando. Yo no sé si la gente está ciega o qué le pasa. Pero quizá hoy no vemos ranas, ni piojos, ni moscas, ni langostas, pero ustedes no ven lo que está pasando. Ustedes no se dan cuenta del caos que está este mundo, que hoy es Venezuela, que ayer era Cuba, y que es todos los días igual, todos los días hay noticias, todos los días hay plagas, todos los días hay desgracias. Y aún así todavía hay gente, a mí no me preocupa ahora mismo lo del mundo, a mí me preocupa esta generación de cristianos que parece que les da lo mismo y que siguen sin alejarse de Egipto. Pregúntate en este día, este último año, ¿te has alejado más de Egipto o te has acercado más a él? Este último mes de tu vida, ¿te has alejado del mundo o por el contrario quizá te has enredado un poquito más en el mundo? Esta última semana, ¿te has tomado las cosas de Dios como tienen que ser o sigues diciendo, total, si Dios es tan bueno? Oye, gloria a Dios que Dios es bueno y para siempre su misericordia, amén. Pero no conviene que hagas eso, iglesia. Hermano mío, no conviene que adores en Egipto. No conviene que intentes reírte de Dios o de las cosas de Dios. Esto es serio, ¿eh? Esto es bien serio. Y como te decía antes con nuestro hermano, esto también es de vida o muerte. O te alejas de Egipto o vuelves y acabas en Egipto. Aquí hay que ser radicales, hay que ser tajantes. Y hoy es el día de comprometerte a irte lejos de Egipto. O por el contrario, sigue en pos de esos dioses. ¿Que sabes qué? Por lo menos has sido un valiente que has decidido. La Biblia dice, si quieres seguir a los dioses de tus padres, hazlo. Que no hay problema, escúchame esto, no estamos obligados a servir a Dios. Yo sí. Yo soy esclavo literalmente de Dios. Por más que quiera, no me puedo alejar de Él. Tengo un compromiso firmado en un contrato espiritual que hasta que la muerte y antes de separarme de mi Dios, que mi Dios me quite la vida. Pero tú todavía quizás estás en libertad de decidir. Si no te vas a tomar las cosas en serio, no es tu caso, por supuesto, Carmen, pero que Dios te bendiga, encantado de conocerte, por tu bien. No conviene que sigas así. Si te lo vas a tomar en serio, esta es tu iglesia, este es tu Dios y esta es tu palabra. Pero si vamos a seguir coqueteando, fíjate el consejo que te voy a dar, el pésimo consejo que te voy a dar. Gracias que yo no soy Dios, soy un simple pecador como tú. Pero si no quieres abandonar Egipto, es mejor que no pretendas acercarte a Dios. Porque esto es una tierra santa, la presencia de Dios es una tierra santa, que no se puede jugar con las cosas de Dios. Que no se puede estar aquí con los pies en Egipto, que no se puede venir aquí a adorar habiendo venido ahora de tú vete a saber dónde. Que no se puede estar aquí y anoche estabas en otro lugar. Que no se puede estar aquí sabiendo que de aquí te vas a otro lugar. No conviene que hagas eso. Porque Faraón lo que quiere es que no te alejes, no te vayas más lejos. Y Dios te está diciendo, boga mar adentro. Tienes que irte bien lejos, tienes que tomar una decisión. Y hoy es el día de tomar una decisión. ¿Quieres seguir a los dioses de tu padre? Como dice mi hermana María, que te vaya bonito. Que Dios te bendiga grandemente. No pienses que soy un pastor que va a entrar en maldición contra tu vida. Yo te maldigo si no estás bajo mi cobertura, ni estupideces de esas. Yo no voy a entrar en eso. Porque mi Dios bendice. Pero por tu bien no hagas eso. Pero si decides quedarte aquí, tómate las cosas de Dios en serio. Ponte serio para con Dios. Entiende que estás delante de un Dios santo. De un Dios que el profeta cuando se acercó, cuando Isaías dice que cayó como muerto. Que la gracia y la misericordia de Dios no nos haga caer como muertos. No significa que no estemos delante de un Dios todopoderoso. Solamente hay algo que nos libra de la muerte y es la sangre de Jesús. Que nos
Permite aparentemente venir y vacilar y no sé cuánto y esto y que aparentemente no pase nada. Hay el día de la ira de Dios. Mi consejo, y te lo doy porque te amo, porque a pesar de mis errores Dios me ha dado un corazón de pastor, es tómate las cosas de Dios en serio. Comprométete con Dios y no estés jugando con Él. No estés queriendo adorarle aquí mientras tu corazón sigue perteneciendo a Egipto. Amén. Cierra tus ojos, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar. Si lo vas a hacer de verdad, adora esta tarde a Dios. No quiero mover a toda la iglesia que adore, solamente a aquellos que no quieren permanecer en Egipto. No te digo ni siquiera que no permanezcas en el mundo, porque a veces la lucha es fuerte, pero mientras sigas luchando contra el pecado, sigues siendo un soldado de Jesucristo. El tema es que ya te dé lo mismo, que ya te dé igual, que te hayas entregado a los placeres de este mundo. Pero si tú quieres seguir luchando y apostando por las cosas de Dios, levanta tus manos y comienza a adorarle. Adora a Dios si de verdad quieres tomarte las cosas de Dios en serio. Adora a Dios, levanta tus manos y adórale. Y dile: Señor, perdóname por tantas veces que quizá no me he tomado tu obra en serio, Señor. Perdóname, mi Dios. Yo entiendo a través de tu palabra que no conviene hacerlo de esta manera. No conviene que te adore mientras mi corazón está en Egipto. No conviene que te adore mientras mis pies están en Egipto. Por eso hoy decido, Señor, alejarme de Egipto. Hoy decido renunciar al mundo este corrompido, a la inmoralidad de este mundo, Señor. Hoy decido creer en ti, decido creer en tu palabra, decido tomarme las cosas en serio porque entiendo que tú estás buscando adoradores que lo hagan en espíritu y que lo hagan de una manera verdadera, Señor. Tú no estás buscando cristianos que jueguen a ser cristianos. Tú estás buscando verdaderos adoradores. Y yo en el día de hoy quiero comprometerme, mi Dios, que a pesar de mis fallos, que a pesar de mis errores, a pesar de mis tentaciones, a pesar de todos mis errores, yo te quiero adorar bien lejos del mundo, Señor. Dame fuerzas para alejarme cada día más de este mundo corrompido. Dame fuerzas, Señor, para alejarme del pecado, Señor. Este pecado que quiere presentarse como algo bueno, como algo agradable, como algo codiciable, pero yo reconozco y yo creo sobre todas las cosas en tu palabra y entiendo que lo único bueno, agradable y perfecto es tu bendita voluntad para mi vida. Y es lo que yo quiero vivir, es lo que yo quiero experimentar, tu voluntad en mi vida, Señor. Dame fuerzas para alejarme del pecado. Porque a veces, como Pablo, Señor, me doy cuenta que voy esclavo a la ley del pecado. Por eso te pido ayuda. Por eso en esta tarde clamo en el nombre de Jesucristo que me ayudes a alejarme de Egipto. Que me ayudes a entender que he de descalzarme en este lugar, porque aquí estás tú, es un lugar santo. Dame fuerzas, Señor. Dame fuerzas, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, ora, iglesia, ora. Yo estoy levantando un clamor, espero que dentro de ti haya un clamor desesperado que le esté diciendo algo similar a Dios. Que le estés diciendo: Señor, sácame de Egipto. Tú sabes que mi carne le gusta a Egipto, sabes que mi carne se deleita en el pecado, por eso clamo a ti. Señor, mi espíritu está dispuesto, mi espíritu quiere, pero es que mi carne es tan débil que me lleva presa a la ley del pecado. Ayúdame, ayúdame, Señor. Yo clamo a ti pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, Señor? Ayúdame a salir de Egipto, Señor. Iglesia, clama por tu vida. Clama por tu vida. Y aléjate cuanto antes y cuanto más posible de Egipto. No le hagas caso a Faraón. Faraón quiere que le adores, pero que no te vayas lejos, que no cojas compromisos. Eso es una mentalidad diabólica, es una mentalidad de Faraón. No le hagas caso. Hazle caso al Señor. El principio de la sabiduría, hermano mío, es el temor al Señor. Hazle caso a su palabra. Y boga mar adentro, adéntrate en las maravillosas cosas del Señor. Adéntrate en las profundidades del Señor. Vete lejos, bien lejos, bien lejos.
Bien lejos, adéntrate, hay aguas hasta los tobillos, hasta las rodillas, luego hay aguas que te van a cubrir entero. Aléjate cuanto puedas de Egipto y adéntrate en el río de vida. El Señor quiere hacer cosas hermosas, cosas preciosas, cosas que tu ojo no ha visto, ni tu oído ha escuchado, ni siquiera han subido a tu corazón, pero te tienes que alejar de Egipto. Tienes que desprenderte cuanto antes de esa carnalidad, de esa mundanalidad, perdón por esta expresión. Aléjate cuanto antes de Egipto, aléjate cuanto antes de ese pecado, que no haya nada, que no haya nadie que te vincule a Faraón. Tómate las cosas de Dios en serio. Compórtate varonilmente, le dijo Pablo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Perdóname si en algún momento he jugado contigo. Ora algo similar, ora algo así similar a Dios. Perdóname, Señor, si en algún momento no me he tomado tu obra en serio, Señor. Si en algún momento he venido y he pretendido adorarte mientras mi corazón y mi mente permanecían en Egipto. Mientras he estado excusando mi pecado, mientras he estado defendiendo mi pecado y aún así he pretendido adorarte, perdóname, Señor. No sabes cómo me avergüenzo de esa actitud, Señor. No sabes lo miserable que me siento delante de ti, Señor. Perdóname, mi Dios, porque yo creo en ti, creo en tu palabra por encima de todas las cosas y quiero entregar por completo mi vida a ti, Señor. Yo no estoy aquí para jugar. Yo no estoy aquí, Señor, para pasar un buen rato los domingos por la tarde. Yo estoy aquí porque he muerto a mí mismo, porque ahora quiero vivir para ti. Porque ya no vivo yo, ahora vives tú en mí, Señor. Aunque muchas veces ni por asomo me parezco a ti, pero eres tú el que vives en mí, Señor. Señor, trae seriedad a tu iglesia, radicalidad, Señor. Que podamos ser ese remanente fiel que se compromete contigo a capa y espada, Señor. Que no está contigo y coqueteando con el mundo. Que no te adora con los labios, pero que su corazón esté lejos. Ayúdanos, Señor, a ser un grupo que te ama. Ayúdanos a ser una iglesia que te ame, mi Dios. Comprometida contigo, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Vamos a alabarle con esta alabanza. Vamos a adorarle. Si quieres que tu corazón se acerque al Señor, adórale.